conversemos de seguridad social a todo esto. Sí, lo necesito porque no me puedo atrasar yo más con ustedes. Hemos perdido muchas clases. Ya, ¿qué es lo último que vimos la última vez? Hizo un recuento. Un repaso de Nach Nach y Pareto. y Pareto, ¿se acuerdan? Sí. Espero que con esto haya quedado clarito Nach y Pareto. Ojo, consíganselo chicas ahí, por favor, respecto de Nach y Pareto, consíganselo. A ver, cuando hablamos de seguridad social, yo les recuerdo que la nota de este módulo va a ser un proyecto, ¿se acuerdan? Sí, lo tenemos claro. Por lo tanto, comienzan ahora, acabo de hablar con Leila, porque puede ser que el mismo proyecto sirva para los dos módulos, el que viene después, que es inclusión social y pobreza. ¿Y ella viene con ella? Ella lo va a hacer. Entonces, probablemente, y acá la seguridad social nace desde la exclusión social y la pobreza. De hecho, hoy día quiero que conversemos de eso. Entonces, que sea un proyecto que sirva para los dos módulos. Tengo una duda. Usted dijo que eran 3 notas. ¿Hay un examen o la exposición que vamos a hacer? ¿Esa es la nota final? Ese es el examen. ¿Es el examen? Ah, ya. Y ese es el examen. Ya, entonces para que empiecen desde ya a pensar cuáles son las falencias de la seguridad social en Chile. Recuerden que esa es la temática. Sí. Falencias de seguridad social en Chile. La diagnostican, la perciben, se dan cuenta y hacen una propuesta. Y ese es su proyecto. Yo ahí les tengo que enseñar la estructura del proyecto, cómo se hace el proyecto, cómo diagnosticarlo, y las chiquillas nos van a ayudar respecto a su proyecto. Para... sí, claro, sí, gracias. Para poder implementarlo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo traje una clase a la Isa, que es alumna en práctica, que ella hizo su proyecto? Le conté esto también y me dijo, ya, bacán, Joaquín me dijo, yo quiero ir a ayudar también a los chiquillos. ¿Ya? Así que puede venir también los días que estimamos convenientes. ¿Ya? Parte de su práctica también. Bien, cuando hablamos de seguridad social, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Por qué hay que hablar de seguridad social? ¿Qué estará por debajo? Derechos. Derechos, protección, necesidad, beneficio. Bien, ¿será que entonces vivimos en sociedades inseguras? Sí. Por lo tanto, cuando hablamos de, oye, necesitamos estudiar sobre seguridad social, quiere decir por defecto, por antonomasia, que hay inseguridad social también. Y cuando yo hablo de inseguridad social, hay amenazas a esa seguridad. ¿Sí o no? Sí. Sé que ustedes manejan el tema de los FODA, por ejemplo. Entonces, cuando uno habla de fortaleza, oportunidades, debilidad y amenazas. ¿Qué es una amenaza a la seguridad social? Es todo aquello que evita la satisfacción eficaz de necesidades, dentro de los cuales pueden ir los satisfactores placeros. Todo aquello. Por lo tanto, ¿Qué evita? según sin sobre tras, Ajá, te cabe con todo lo tuyo también. Yo por eso según sin sobre tras, no me sería todo. Ah, no, y no sé. A ver, seguridad social, por antonomasia, insisto, inseguridad. Pero ¿cómo fue que dijo es todo aquello que evita? Las amenazas sociales. Y esta inseguridad se basa en ciertas amenazas a esa seguridad. ¿Cuáles van a ser esas amenazas sociales? Todas aquellas variables o elementos que incidan negativamente en la satisfacción de necesidades. No entendí. Que incidan. Por ejemplo, una guerra, espérate. Una persona sin trabajo, que no tiene sueldo como para su Para el tema de... Exacto. Por lo tanto, vamos a estudiar qué hacemos con el desempleo. La cesantía. Tiene que ver con eso. Es decir, si por un lado está la seguridad social, que necesitamos ciertas leyes que nos rijan respecto a eso, tenemos entonces ciertos factores de inseguridad social que lo vamos a entender como amenazas a la seguridad social. Nómbrenme alguno que se les ocurra como estas amenazas. Usted ya me dijo uno, el desempleo. ¿Ya? Vamos a hacer aquí como amenazas, ¿ok? Sí, cosas malas. ¿Bien?
desempleo. Puede ¿Por qué el ser. desempleo sería una amenaza? Porque no tendría para satisfacer sus necesidades múltiples básicas. Las que sean. Las que sean. La que sea, porque la autorrealización también implica Exacto. dinero. Ya, desempleo. ¿Qué más? ¿Qué otra amenaza hay a la seguridad social? La delincuencia ¿Por qué la delincuencia es una amenaza? ¿Qué pasa ahí? es el porcentaje de la delincuencia. Pero si la delincuencia no es un simple robo. No, porque Hay delincuencia económica, delito económico. Hay, claro, también hay violencia. Ok, delincuencia, desempleo. ¿Cuál otra? Violencia. ¿De qué tipo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? La violencia me cuesta un poquito más graficarla, porque si usted me habla de una en particular, le creo. Profesor, la guerra en el país también intervienen en la seguridad social. La guerra, sí, claro. Sí, absolutamente. Imagínense Chile entrar en guerra. ¿Qué Perdemos pasaría con toda nuestra nuestra seguridad? Sí, Con todo el aparato burocrático del Estado entra en crisis. sí. Ya, entonces la guerra, perfecto. ¿Puede ser la inestabilidad económica? Guerras, súper bien. La inflación. Inestabilidad Económica. económica. La inflación yo lo voy a poner dentro de esto, Ya. ¿le parece? Pero claro, también, por eso le gusta la deflación también. Ya, o la poca inversión de capital extranjero también implican esto. Hay hartos factores de inestabilidad económica. ¿Qué más puede ser una amenaza a la seguridad social? Un gobierno así autoritario como el de Maduro. El de Maduro, Un gobierno, autoritario. no lo voy a solo graficar en eso porque puede ser demasiado burocrático también y también da inseguridad. Como yo quiero emprender algo pero tengo que llenar 1 millón de papeles, me siento insegura. Por lo tanto puede ser un gobierno, ¿Lo democrático? ¿cómo ponerlo? Inestable. inestable. Sí, puede ser. En cualquier momento puede caer. En cualquier momento algo pasa. Sí. Profe, Se arma una guerra, se pacifica. La dictadura. podría ser la corrupción también. La corrupción. Estaba pensando como un gobierno. Sí. Amalgama. La corrupción. ¿Cuál otro? A ver, por ahí atrás, chicas. ¿Qué otra cosa puede Puede ser así brindar como la algo seguridad? personal, ¿no? ¿Cómo así? ¿Algo personal? Sí. La salud, hacinamiento, la Ya. economía, todo eso. Entonces, escasez de... De recursos, ¿no? Escasez... ¿Cómo es escasez? La salud, la educación. Escasez de Necesidades básicas. servicios básicos. ¿Servicios? ¿Son No, porque servicios? Son necesidades básicas. Es como una... Bueno, como agua, gas, que también. Y también algunas personas Entonces, ya, escasez de... puede ser Necesidades básicas. De necesidades básicas. Son bienes y neces- servicios. Bienes y servicios, resumámoslo ahí. ¿Eso no está dentro del desempleo? No. No. O escasez de derechos básicos, porque tenemos derecho a la salud y a la educación. Así que recuerde que los derechos son inalienables, por lo tanto no pueden haber pocos o muchos. Puede estar violado ese derecho, pero el derecho está. Y por eso no hay Ah, poco. ya. No necesariamente tiene que ir con, o sea, sí puede ser por el desempleo, ¿ah? Como alguien dijo por ahí recién. Pero podríamos entenderlo distinto, ¿ya? ¿Esto qué genera? Inseguridades. Inseguridad, ¿verdad? Por lo tanto, Vulnerabilidad. son todas vulnerabilidad. Sí. De ahí vienen conceptos como Sí. esta persona es vulnerable. ¿A qué se refiere con que una persona es vulnerable socialmente hablando? Que es, o que es propenso a estar en una de estas situaciones. Ojo que no son condiciones, son situaciones porque son Sí, cambiamos. cambiables. Muy bien. El desempleo es cambiable, la delincuencia, las guerras, la inestabilidad económica, el gobierno inestable, la corrupción, la escasez de bienes y servicios son situaciones. Ahora, son síntomas, como toda situación, o problemáticas de ciertas causas. ¿Ya? Y estas causas vienen desde la revolución industrial. Me imagino que a esta altura ya habrán leído a Mary Richmond. El diagnóstico social en la introducción al trabajo social es uno de los textos que se les pide leer. A ver, ¿qué pasaba en la época de la revolución industrial, chilena? Vamos a hacer un repaso un poquito histórico frente a esto. Hubo desempleo. Sí, porque Llegaron las máquinas. Hombre campesino. y fue Pongamos ahí, va a aparecer el pájaro, pero no importa, ahí está. ¿Ok? Ahí.
Veamos las características, estamos en el 1007 y tanto, terminando. ¿Ok? Siglo XIX. 18. 1007 y fracción. Siglo ¿Ok? XVIII. Pongámosle 1760, 80, ¿ya? 80. Supongamos, no me sé la fecha de memoria, no es necesario, Google. Ahora, ¿qué pasaba con este ser humano ahí? Con el hombre del campo, ¿no? El típico hombre de campo. ¿Qué pasaba con ese hombre? ¿Cómo era la relación con su trabajo, por ejemplo, en su área laboral? La tierra, agricultura. Ya. Dependía de De la tierra, de la agricultura. Dependía de recursos naturales primarios. ¿Sí? El que pescaba era pescador, le gustaba los peces, el que la ganadería, el que sembraba la siembra, etc. Por lo tanto, entendemos que hay recursos De la tierra. naturales. Naturales. No necesariamente tierra solamente, Sí. niña, porque puede ser un pescador o un minero, ahí sí. Sí. ¿Cómo era la relación con su familia de este hombre de campo rural? Hogareño. Él llevaba la él vaquita, mantenía la casa. Él mantenía. Él mantenía la casa y El proveedor. respecto al tema de los hijos, por ejemplo, ¿por qué tenían hartos hijos los hombres de campo? No, digamos que no tenían tele, por favor. Porque no tenían Netflix. Que la llevan a trabajar. Porque era un bien, era un capital. Sí, ¿Sí? capital ¿Por qué tenían hartos hijos? Porque no tenían tele, no. Porque efectivamente era un capital humano, ¿verdad? El hijo iba a heredar la tierra que tenía, no la labor que tenía en primaria. Y mientras más manos mejor, era más barato de alguna forma. ¿Ya? Entonces, tenían muchos hijos. Fíjense cómo algunas cosas han cambiado. Hoy día en lo urbano se tiene cada vez menos hijos. Y en urbes cada vez más congestionadas, menos hijos se tienen. Cuestión de ver la India, China, Japón. Son territorios pequeños en cuanto al metraje cuadrado por la cantidad de personas que hay. No son pequeños en sí, pero sí en cuanto a la cantidad de metraje. Se ocupa mucho la ley de Pareto ahí, ¿no? Pero Porque es poco recurso y muchos interesados, hay poca tierra y muchos que quieren vivir ahí. Dígame. todavía prevalece la migración, sí, porque mucha gente del sur tiene que emigrar de su ciudad para poder encontrar trabajo. Ah, es que ahí hay un punto muy interesante. Que lo vamos a tocar, Está que todo tiene que ver con, centralizado en que la tiene que ver ciudad con de algo que Ñuble. nos dijeron acá, que es la exclusión social. Sí. Ah, la ¿Ya? inclusión social. Que tiene que ver con la exclusión y la pobreza, porque entendemos pobreza no como la escasez de recursos económicos, sino como con la escasez de acceso. De Esa es la oportunidades. pobreza, la escasez de acceso, no de recursos. Sí. El recurso es un medio, no es un fin, es un satisfactor, no es una necesidad. Ahora tiene sentido lo De que hemos recursos y venido. oportunidades también. Por ahí va. Sí. Vamos, ¿cómo más era este hombre? ¿Cuál era su horario de trabajo, por ejemplo? Todo el De sol a día. sol. De sol a sol, pero no trabajaba 24/7. Ah, No, no, pues, no. ¿cuándo se acuesta el hombre de campo? Cuando oscurece. ¿Y cuándo se levanta con las? Gallina. Perfecto. Así de simple, lo sabemos todos, ¿verdad? Por lo tanto, era Madrugador. el horario de trabajo era conforme a la necesidad. Supongamos que se sembraba, pero después había que esperar harto tiempo para la cosecha. Mientras tanto, claro, se regaba y otras cosas. Pero era un trabajo que dependía de su naturaleza, ¿no? La naturaleza le dictaba cómo trabajar, ¿ya? Por lo tanto, era un trabajo generalmente manual, ¿no? Pregúntale. De oportunidades. De acceso. Trabajo manual. Acceso y oportunidades. De oportunidades. Recursos naturales, muchos hijos, trabajo manual generalmente, en cuanto a un horario no necesariamente fijo. Y dígame una última característica, ¿cómo era este hombre de campo? Ya, pero tranquilo, tranquilo. Era una persona que no tenía acceso a la Con cualquier educación, caluga. por ejemplo. ¿Ah? No tenía acceso a la educación, por ejemplo. Sin mucho acceso. ¿Cómo era la educación de este hombre de campo? O nula, en este Casa o nula. Ojo, era por experiencia, no era necesariamente en casa. Antonomasia. Los hijos Antonomasia. aprendían todos los días algo, Por antonomasia. pero no era por experiencia. Ah, por experiencia. ¿Sí? Pero los hijos por antonomasia. Más no formal. Más no formal, era más bien por experiencia. Porque tenían que ellos ir a sembrar la papa, tenían que ir a pescar, ¿sí?
tenían que salir a hacerlo. Entonces, la capacitación era por experiencia, la educación era por experiencia. En los contextos urbanos entendemos que la educación es como este contexto que estamos viendo acá, no es experiencia. Lo que prima. ¿Qué prima en los contextos urbanos? Conocimiento. Exacto. Esa capacitación por experiencia. ¿Qué pasó con este hombre de campo? Según todos los indicadores de calidad de vida, por más extraño el sentido común que parezca, sobre todo desde los documentos extraídos desde el PNUD. ¿Saben lo que es el PNUD? No. El PNUD. ¿Les suena PNUD? ¿No? ¿En algún momento? No, Lo no, suba, me pues, suena. compañera, Lo dice para rápido, ahí en sí. YouTube. Ya, el PNUD es el estudio que determina los índices de desarrollo humano y calidad de vida. Según todos los índices de desarrollo humano y calidad de vida, se mejora la calidad de vida en contextos urbanos. Miren qué interesante. A pesar de la contaminación, a pesar de los Todo lo que tacos, conlleva. a pesar de todo lo que conlleva, porque el problema no es el contexto urbano, sino es la aglomeración en los contextos urbanos. Sí. Pero la urbe te da acceso a satisfactores más eficaces que en lo rural. Sí, porque tiene menos... Ese hombre de campo se quiebra la pata y es capaz de morirse por una infección. ¿Sí o no? Tiene menos acceso. Tienes menos acceso, por lo tanto hay niveles de pobreza mayor. Si entiendo la pobreza, ¿cómo? Acceso. Qué interesante, porque es lo que uno menos pensaría. Dice, oh, el hombre de campo espectacular, referente a la naturaleza, ¿cierto? Referente a la como calidad de vida, aire puro, sí. Pero entonces, ¿por qué las personas tienden a vivir juntas en ciudades? Porque están al alcance de todos. Porque están al alcance de todo. Tienen acceso A toda la a educación, a la salud, a todos más los todo. satisfactores eficaces respecto a tus necesidades. ¿Me hago entender? Sí. Ahora, ¿qué pasó en el contexto de revolución industrial? Estas personas de campo viajaron a las ciudades, estamos hablando de Inglaterra en este año, ¿no? La época victoriana, ¿sí? De la reina Victoria, del Imperio Británico. Vienen las primeras digámoslo así, máquinas a vapor, ¿sí? Estamos hablando de una época donde la correspondencia era en caballo. Estamos hablando del 1700 y tanto, ¿no? Piensen en Chile. Chile no existía en esa época, ¿sí? Éramos colonia del Imperio Español. Por lo tanto, estamos hablando de un imperio que tenía sucursales, por así decirlo, en Norteamérica, en la India, en África, en Australia. Piensen en todos los países que hoy día hablan inglés. Es por eso. ¿Se fijan? Que competía a la par con el Imperio Español y con el Imperio Francés en la época. Por lo tanto, ¿cómo ellos se destacaron? A través de la industrialización. Y hay algo súper interesante, porque este hombre de campo pasó a la ciudad, pero no pasó a vivir bien, como venían desde un paradigma rural. Ahora el recurso no estaba en la naturaleza. ¿Dónde estaba el recurso? En las maquinarias. ¿Empezó a tener muchos hijos? No, ya no había tiempo para eso. Era un riesgo social, porque el tener hijos implicaba inestabilidad económica, implicaba cierta corrupción, escasez de bienes y servicios. Acá no, porque acá la naturaleza te los daba. Si bien en un estado de naturaleza mucho más inseguro, las tribus no se desarrollaron a menos que fuesen ciudades, ¿sí? Las primeras poblaciones no lo hicieron así, excepto cuando se empezaron a juntar. ¿Por qué? Porque empezaron a desarrollar, de ahí viene el tema de la Pléyade, ¿no? De los griegos, ellos empezaron a desarrollar filosofía, empezaron a pensar sobre ellos mismos una vez que se juntaron como urbe, no como campo. Porque el estado de naturaleza es salvaje, es inmenso. Literalmente, ¿sí? Es decir, sin límite, inmenso. Cuando uno le dice a una persona, ¡ay, que es menso!, quiere decir que es limitado. La mesura tiene que ver con los límites. Por algo es inmenso, es que no tiene límite. Y como el ser humano toda la vida le ha tenido temor al vacío,
tendemos a juntar. El mejor ejemplo de eso es que cuando tú tienes algún desconocido al frente, no le hablas y te sientes incómodo. Inseguro, no sabe quién es. Exacto. Porque tienes temor al vacío. Uno trata de llenar el aire, ¿no? La conversación. ¿Qué hace calor? ¿Ah? Por eso, por ejemplo, los números del ascensor están arriba, pues, para que nadie se mire. ¿Te fijas? O sea, son puras estrategias. Son puras estrategias para que no sientas temor al vacío. ¿Sí? Entonces, como el ser humano siempre ha tenido ese temor al vacío, a volver al estado de naturaleza, nos juntamos como sociedad y ahí aparecen conflictos de inseguridad, pero ahora en contextos urbanos, que tiene que ver con esto que ustedes están diciendo. ¿Sí? Entendemos entonces cómo nacen los conceptos de seguridad social. Y dentro de este tema de la urbe en Inglaterra, lo que vamos a empezar a estudiar para comprender a cabalidad el tema de la seguridad social, y por algo se te dan H y a Pareto, es las ideologías sociopolíticas que han regido el mundo desde el siglo XIX, siglo XVIII-XIX. Y vamos a partir por el capitalismo, que se creó en esa época. Vamos a hacer un orden cronológico, después nos vamos al socialismo, vamos a estudiar comunismo, vamos a estudiar fascismo, vamos a estudiar anarquismo, liberalismo, neoliberalismo y neomarxismo hoy día. Clase de política. Exactamente. Para entender la seguridad social. Porque cada uno de estos modelos de pensamiento tiene una forma distinta de responder a estas problemáticas. Tenemos que entenderlo para saber cuál es la que más conviene, según lo que discutamos acá en clase, según lo que ustedes crean, piensan, sientan, lean. Y eso les va a servir como marco teórico de su proyecto. La ley número tanto no se está cumpliendo, o debería cumplirse de esta forma, según, qué sé yo, teoría neoliberalista de bla, bla, Pero bla. eso no sería el marco legal. Sí, pero para el proyecto es marco teórico. Ah, ya. Pues no necesariamente es jurídico. Usted puede citar No, algún, no puedo- algún se puede concepto de mezclar seguridad ambos. social, no desde una ley. Ah, ya. No desde una ley. ¿Sí? Sí. ¿Cómo mejoramos el desempleo en Chile, por ejemplo? ¿Les interesa? ¿Cómo mejoramos la pobreza, la exclusión? ¿Qué pobreza ya cada vez hay menos, ¿ah? 1 de cada 10 chilenos hoy día es pobre. Interesante eso. Aumentando. Esa estadística. Interesante. En cuanto al recurso, pero no en cuanto a la escasez. Entonces tenemos que entender la pobreza no desde el recurso económico solamente. ¿Cómo la entendía el capitalismo? ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿No me aburrían? Están así como... No sé si están muy relajados. Así como que creo que primera vez en 3 años y medio que los conozco que puedo hablar de corrido sin pedirles que silencio. Las pruebas lo mejor así. Ve, tengo miedo al vacío. Como que no hay retroalimentación, no hay feedback aquí. Okay. Por lo tanto, lo primero que vamos a estudiar en este contexto es a Adam Smith. ¿Ustedes saben quién es Adam Smith? Me suena. Sí, pensador que postula la primera teoría o ideología sociopolítica que vamos a entender como Capitalismo. capitalismo. Para entender el capitalismo hay que entender un concepto súper básico que es el Dinero. capital. ¿Qué es capital? La divisa. El centro de un país. ¿No? El capital, la capital. Recurso material y económico. Recurso económico. Un recurso en este. A ver, ¿qué conceptos se le vienen a la mente cuando yo les digo capital? Santiago, de Chile. Recurso. Recurso, ¿qué más? Lucro. ¿Estará bien o no? Dinero. Dinero. Corrupción. Ya, ok. ¿Cuál más? Poder. Es interesante cómo vemos hoy día el capitalismo, porque el capitalismo en ese tiempo era una ideología absolutamente revolucionaria.
Profe, ¿y violencia? Sí. No sé, le estoy preguntando qué cosas se les viene a la mente. Violencia. Fuente, profe. Bueno, Abuso de poder. depende. Veámoslo cómo funciona, porque en ese entonces era una excelente forma de salir de la pobreza. ¿Lo vamos a mirar desde ese entonces o lo vamos a mirar desde la actualidad? Desde la actualidad también, porque los principios del capitalismo siguen siendo los mismos. Mire, vamos a entenderlo por qué se creó, desde dónde lo pensó Adam Smith, ¿sí? Y cómo se aplica hoy día. Ya vamos a hacer un paralelo histórico dentro de lo posible, dentro de lo que me permite la clase. ¿Ya? En cuanto al horario. Aquí podríamos estar hablando toda la noche, pero entiendo que no es lo Sí, es bacán este tema. ¿Qué es? ¿Qué nos quedamos? A ver, claro, eso. No, después así. Veamos. A ver, el capitalismo se plantea la siguiente interrogante. ¿Qué hacemos con los pobres en la urbe? ¿Cómo superamos la pobreza desde en contextos urbanos? Porque, ¿qué pasaba cuando este hombre de campo pasaba a la ciudad? ¿Qué pasaba? Se formaban guetos. Si usted hoy día va a Santiago Centro, se da cuenta de los antiguos cité. ¿Se acuerdan o no? Los conventillos famosos. ¿Por qué? No habían baño, de ahí apareció el concepto de los mocosos en Chile. ¿Qué era lo que era un mocoso? Los niños con moco. ¿Y por qué tenían moco y se morían a temprana edad? Porque pasaban enfermos, estaban sin zapatos. Por eso eran los mocosos. Hoy día un niño dice, este mocoso se refiere a esa época. ¿Ya? No había... la gente hacía sus necesidades en la calle. ¿Me hago entender? Algunos no han cambiado mucho esa conducta, pero no importa. Pero ahora es por opción, en ese tiempo no había otra, digamos. Entonces, Adam Smith dice, ok, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo facilitamos a los pobres? ¿Cómo los sacamos de la pobreza? ¿Cómo los sacamos de la pobreza? Lo que Adam Smith se preguntó fue, ¿cómo aumentamos el recurso para que alcance para todos? En otras palabras, en el ejemplo de la pizza. ¿Cómo hacemos más pedazos de pizza? En vez de repartirnos los 8 en los 30 y tantos que somos, hagamos más pedazos de pizza. ¿Cómo lo hacemos? ¿De dónde sacamos los recursos? ¿Me explico? ¿Cómo fue la idea original? ¿Cómo? Tiene que ver con el aumento del recurso. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es el capitalismo? Súper fácil. Supongamos que nosotros como curso vendemos algo. Ustedes de hecho venden cosas. ¿Qué venden? Francia. Francia. ¿Qué está vendiendo hoy día? Su cuerpo. Colegial. 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 Estamos hablando del pastel, supongo. ¿Cuánto es el precio costo del colegial? No lo puedes decir. Secreto, no. Secreto del mercado. 80 pesos. No. ¡Ah, lo estamos aventando! Para que vean que no vende barato. Que depende cómo uno lo haga, porque por ejemplo, No, sí, pero usted, ¿cuánto le sale el colegial? ¿Cuánto le sale? de costo Sí. me sale como 3.500 pesos la fuentecita que yo hago. Le marca todo. Claudia, le traen. 350 cada uno, tú lo vendías 350. Ya, el colegial. A ver, es que ahí está el tema. Colegial, supongamos, cueste, ya redondeamos, 300 pesos. Precio costo, 350 dijo. No, de costo, póngale 3.500 3.500. dice. Sí, lo vendo a 3.50. No, pues ¿cuánto sale entonces el costo? 200. Ah, 200. 200 pesos, el costo. ¿Qué significa el costo? ¿Qué cosa uno debiera considerar el costo? Materiales, horario de trabajo, la mano de obra, el conocimiento adquirido para hacer lo que tiene que hacer, horas de diseño, etcétera, entre el 15 y el 20. Ella está avanzando, ella está cobrando los puros materiales. Entonces, chicos, ojo acá, pongamos atención. ¿Cuál es el valor del colegial? Ojo con los conceptos, ¿eh? Sí. Entonces está mal decir, ¿cuánto cuesta esto? ¿En cuánto los vende? 3.50.
Perdió. Barato los venden. ¿Por qué es barato? Profe, cállate. Mire. Lo que pasa es que ella gana por volumen, no por unidad. Ah, bueno. Se los vende a todos. Entonces por eso gana. ¿Sí o no? Ni tanto. ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es la utilidad? 150 pesos. Fíjense los conceptos que estamos ocupando. Sí, Utilidad. ¿Cuánto le queda de utilidad a su compañero? 150. 50 pesos. El capitalismo dice lo siguiente. ¿Cuál es la fórmula para salir de la pobreza según el capitalismo? El costo no lo puedo reducir más, ¿no? Cuando uno le dice al casero en la feria, dice, no precio costo, ¿qué es lo que le está pidiendo? No gane plata. No gane plata. Eso le está diciendo. ¿De dónde sacamos para superar la pobreza? Del valor. Aumentar el valor. No necesariamente. Según el capitalismo, lo sacamos de la utilidad. ¿Y cómo? Reinvirtiendo. Porque ya no lo necesito. Lo puedo reinvertir. ¿Se acuerdan Sí. en administración del principio de la palta? Sí. Sí. El cuerpo. El cuesco. Esto es el cuesco para futuros negocios. Entonces, si a Francia le va muy bien con su producto o servicio y tiene suficientes libertades del mercado, el capitalismo entonces quiere disminuir el Estado y que lo que sea del Estado sea solo árbitro pero no jugador. Ojo con eso, ojo con algunos conceptos que estoy tirando. Dice, ok, tú árbitro solo verifica que nosotros juguemos con las reglas, que nadie juegue deshonestamente. Por ejemplo, es uno de los aparatos del Estado, ¿no? Porque nosotros sabremos qué hacemos con nuestra propiedad privada. ¿Sí? Si a Francia le va tan bien, probablemente, y esta es la mentalidad del capitalismo, tenga que contratar a otro. Supongamos que contrata a alguna de sus compañeras. Ella, que antes no tenía trabajo, ahora tiene trabajo. Y genera más pega, más utilidad, más capital. Desde aquí viene la típica política del chorreo. ¿Les suena? Sí. Eso es el chorreo. Es desde el punto de vista capital. Es decir, se va sacando de la utilidad para reinvertirlo en los costos. ¿Sí? Entonces cada vez va saliendo más barato el producto Ya serían 50 de costo. y se va ganando más y ganando más y ganando Como más. si la Y así, nunca ocupar la utilidad. y así podemos efectivamente repartirlo más. Es como que en el ejemplo de la pizza que yo le puse, usted se comiera solo un pedazo y el resto del pedazo lo ocupara con otra masa, va a ser pan. El problema es que cuando mal lo utilizan. ¿Sí? Y con ese pan se sigue. El problema de esto es que dentro de los costos están las horas hombre. Y aquí Marx reacciona frente a esto hablando de un concepto que es la plusvalía. Y ahí vienen las políticas marxistas de socialismo comunismo, que tiene que ver con la explotación de ese personaje que pasó del campo a la ciudad. ¿Sí? Porque al final lo que pasa muchas veces, no siempre, pero muchas veces, es que la utilidad Se come. al bolsillo no se reinvierte en seguridad social. ¿Me hago entender? Es por eso que empiezan brechas sociales tan grandes. Ahora, el problema no es la brecha, el problema es la pobreza. Por eso le digo, el problema no es que los ricos sean súper ricos. El problema es que los pobres son súper pobres. Ahí está el tema. Entonces el problema no es la desigualdad. El problema tiene que ver con la pobreza, no con la desigualdad. ¿Me hago entender o no? Así funciona el capitalismo desde ese punto de vista. Entonces, tenemos que entender cómo funciona el capitalismo y la propuesta de Adam Smith. Para eso tiene ciertos principios que es lo que usted va a investigar ahora. ¿Qué cosa? Principios del capitalismo.
¿Ya? En esta media horita que nos queda, yo les pido que se separen grupitos aquí en clase ahora mismo. Y investiguen, googleen principios del capitalismo. ¿Cómo se rige el capitalismo? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que propone Adam Smith para efectivamente salir de la pobreza y tener más seguridad social? ¿Ya? Ya, pues, ahora. Gracias. Júntense por grupo y busquen principios del capitalismo. ¿Cuál? Eso. Ya, anda tú que yo no veo. Ya. ¿Pero no te voy a explicar? No, inversión. No por ahora. ¿Por qué se encanta? Uno. Yo no te lo otro. Chicos, ahí está uno. ¿Qué dice? Inversión. ¿Qué de la inversión? ¿Qué dice? ¿Favorece la inversión? ¿Implica inversión? ¿Qué de la inversión? ¿Favorece? Es que no lo leí. Leí solamente. Inversión y obtención de beneficios. ¿Inversión? Y obtención de beneficios. Entonces, completo. Inversión y obtención de beneficios. ¿Cómo lo haces cuando sea profe? ¿Pero por qué están arriba? Aquí, flecha de beneficio. De eso ya. Beneficio. Ya, no se vaya, no se vaya. Uno. Escuchemos a su compañero un momento. Ya. ¿Qué es la inversión y obtención de beneficios? ¿Qué entiende el capitalismo por eso? ¿Qué cree usted? Invertir en algo, Ya. en una cosa, no sé. Y la obtención de esa inversión, algo así. ¿Y la obtención de beneficios necesariamente económicos? No. ¿Cuál es otro puede ser? Por ejemplo, está interesante eso, ¿no? Económico, social, Sociales, materiales, materiales, ¿cierto? etcétera, entre otros. Entre otros. Ya, muy bien. Un aplauso a su compañera, por favor. Muy bien. Vamos. Ya, ¿quién más? ¿Qué más encontraron? ¿Qué otro principio? Defensa de los derechos individuales. Ah, Claudia, adelante, vamos. Sí, sí. En eso estamos. Dos. Dos, vamos con eso. ¿Qué dijiste, Pía? ¿Qué significa invención y obtención de beneficios? Invertir para tener materiales, Defensa de los derechos individuales. Mire qué interesante, porque por eso era revolucionario en la época. ¿Qué implica eso, Claudia? ¿Por qué hablamos de defensa de los derechos individuales? Si usted se fija, el capitalismo no es solo dinero. Propiedad privada Es decir, del capital y de los medios productivos. Libertad de la empresa, mediante el cual es posible llevar a cabo proyectos empresariales o ponerle el fin. exactamente. En otras palabras, por eso la Declaración de Derechos Humanos que ustedes dijeron que está inspirada en la Revolución Industrial es por esto. Súper interesante, porque hay derechos individuales. En otras palabras, si usted gana, usted es dueño de lo que gana. Eso era revolucionario para la época. Porque lo que se ganaba era del jefe, no era suyo. Antes de eso había esclavitud, feudalismo. Lo que se ganaba era del señor feudal, del dueño de, no era propio. Por eso es interesante lo que plantea Adam Smith. Dice, ok, ahora lo que tú trabajaste para ti es tuyo, nadie te lo puede quitar. Qué interesante. Hoy día, actualmente. O sea, en esa época, hasta hoy día pasa eso. Si usted se compra su celular, es suyo y usted puede ocupar lo que quiera, puede buscar las aplicaciones que quiera, porque es suyo, por algo lo pagó. ¿Me hago entender? Entonces, chuta, cosas que hoy día damos como por hecho, antes era
era una lucha social, era una inseguridad social. Ahora, ¿por qué esto nos daba seguridad social? Porque por fin pude sacarme la mugre trabajando por esto que es mío y ahora lo puedo disfrutar. Antes no. Antes era simplemente se devolvía. Pero se entregaba. ¿Me explico? Ya. ¿Puede ser el afán de lucro? Vamos, adelante. ¿Afán de lucro? Sí. Tercer principio del capitalismo. Afán de lucro. O se busca el lucro, ¿verdad? Un fin de lucro. Fin de lucro, exactamente. No se me dice. No se preocupe. Fin de lucro. ¿Qué significa lucro? ¿Qué es lucrar? Obtener ganancias. Obtener utilidades o ganancias, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué significa que el capitalismo tenga fin de lucro? No que ponga fin, sino que sea... Que ese sea el objetivo. Ese es el objetivo de este sistema social. Fíjese que no es el principio que hay detrás del precepto. No, muy bien. Tenemos que entender entonces que si no hay utilidades no se puede reinvertir, porque todo queda en el precio-costo y no se sale de ahí. Por eso es fundamental el lucro. En otras palabras, por eso aumenta el valor de los precios de los productos y servicios. ¿Ya? Claro, va dando vuelta y va creciendo el... Exactamente. Desde ese punto de vista todos somos mercado. ¿Sí? Todos somos objetos mercado. Eli, cuénteme. Vamos, otro principio. Muy bien, bien, súper. Vamos adelante. Oferta y demanda. Para que haya lucro, necesitamos leyes de mercado, que son la oferta y la demanda. 4 ahí. Perfecto. Oferta y demanda. Nos vamos dando cuenta entonces qué cosas son capitalistas y cuáles no. ¿Conocían esto? No. No. ¿No? Está bueno, ¿no? Estudiando, Sí, dan una sí. barniz por lo menos de lo que estamos conversando. Sí. No se me vaya. ¿Qué es oferta y demanda? Se cree que el capitalismo es gobernado por una mano invisible, impulsada por la oferta y la demanda en el mercado libre. En otras palabras, los individuos y las empresas exitosas trabajan individualmente y con acciones coordinadas para satisfacer las necesidades del mercado. Por ejemplo, si los capitalistas producen algo que nadie está interesado en comprar, se espera que pierdan dinero. Pero si producen algo que mucha gente quiere, entonces se espera que se reúna una necesidad en el mercado y ganarán dinero. La definición que está hablando su compañera es muy interesante porque asoció otro concepto. Mercado libre. ¿Libre de qué? De lo que va a vender. Mercado libre. Sí. Oye, como está internalizada la marca, yo también empecé lo mismo. Libre de... De ofrecer, Es lo que va a ofrecer, pues. Libre de una carga estatal. ¿Cómo eso? Súper interesante, porque el capital dice, a ver, si yo gano lo mío, puedo hacer lo que yo quiera, dentro de los cuales puedo negociar con lo que tengo. Estado, por favor, no me impongan más leyes. No quiero trabajar para ti, quiero trabajar para mí. Impuestos. No me impongan más Eso, impuestos. ¿es como libre de impuestos? Libre de impuestos, libre de leyes que te exijan un sueldo mínimo, libre... No, déjame libre. Yo ¿Como hago el lo que quiero Tratado con de mi Libre plata. Comercio? ¿Cómo? Como el Tratado de Libre Comercio. Como los tratados de libre comercio. Transacciones países. con otros países, transacciones libres de tratados internacionales. ¿Me explico? En otras palabras, déjame jugar, tú solo sé árbitro, no sé jugador también Estado, le dice el mercado. ¿Sí? Desde el capital. ¿Sí? O sea, para que la Un ganancia sea antagonista de oferta y demanda sería la colusión. Sería la colusión, exactamente. Fíjense que la colusión es uno de los baches del capitalismo porque la permite, más no la avala, porque va directamente en contra de la oferta y la demanda. Pero la permite. O sea, Lo que pasa es que al ser libre, ¿quién te impide que te coludas con otro? Ahí está lo riesgoso. O sea, en el fondo ¿Sí? es un arma de doble Súper bien, filo. Anita. Muchas gracias. Sí, absolutamente. Mejorable, claramente. Pero ¿Qué igual- más? igual están ligados a los que se han coludido, pues. Afán de lucro, fin a de los lucro, del sí. público, a los que Exacto. Se quiere Sí, eso. pero yo pagan la multa y después... ¿Cómo más? ¿Cómo más? ¿Qué más? la libertad de trabajo. Libertad de empresa, vamos a ver. También. ¿Puede complementarlo con empresa y trabajo? Ya.
Muy distinto a cómo lo pasaba el otro profe, chicas. Muy distinto. Yo no lo hice. Ah, Libertad de empresa y trabajo. ya, súper. ¿Qué dice? Bueno, es libre de imposiciones. Libertad de empresa y trabajo. Ya ve, niña, libertad de Empresa y trabajo. y trabajo. Porque antes las personas no elegían dónde trabajaban. Por primera vez en la historia se pudo elegir y decir, yo no quiero trabajar ahí por este sueldo, quiero trabajar acá. ¿Por qué? Porque se entendió que son partes de un capital. Y el fruto de mi trabajo es mío, no me lo pueden negar. No me lo pueden negar, de ahí apareció el concepto de sueldo. Antes era toda una transacción, o bien esclavitud. Antes se llamaba salario porque se pagaba con sal, ¿cierto? Entonces, libertad de empresa y de trabajo por primera vez en la historia, el ser humano pudo elegir en qué trabajar y no porque le tocó nacer en una familia. En el campo tuve que heredar el trabajo de mi padre, o me voy a la ciudad y me tocó trabajar en la industria 40 años. No, ahora se heredaba la pega, ¿no? Por eso uno veía niños trabajando en la industria. Entonces, libertad de empresa y trabajo, súper interesante. ¿No les suena a la segunda generación de derechos humanos? ¿Sí o no? ¿Cómo? Ah, sí, pues lo que Ejercer la caridad, súper interesante. Vamos, adelante. ¿Por qué el capitalismo como principio busca ejercer la caridad? ¿Está loco eso? ¿O no? No es lo que uno pensara en un primer momento. Uno asocia el capitalismo a gente apretada, ¿no? Y se deja todo al bolsillo. Ojo con el concepto, caridad. Ejercer la caridad. ¿Por qué la caridad? Ah, es caridad, yo le había entendido calidad. No. Caridad. Caridad. ¿Qué es algo caritativo? No hay nada malo en ejercer la caridad. El problema es que cuando se hace bajo coacción, ya no está. Es como la filantropía. Nadie te puede obligar, Exactamente. nadie te puede obligar a dar lo que tú no quieres dar. A veces tiene que ser voluntario. Exacto. Ahora la caridad afirma que tiene que ver con, digamos, la buena voluntad del ser humano. Y eso pocas veces pasa. Pero eso no lo hacen las empresas grandes para evitar el pago de impuestos. Sí, claro. Y eso también ahí Pero se está nadie obliga. viendo, pero ahí está... Claro. Pero para el capitalismo, ¿cuál es el problema de eso? No, todavía para dejarlo como claro. Sí, claro, hacer el contrapunto, ¿no? Buenísimo. Lo que dice su compañera, es por esto que las grandes empresas, para evadir impuestos, dicen, no, pues si damos esto a las fundaciones, a las corporaciones. Ah, eso significa Eso es, claro. ejercer la caridad. Claro. Que ayudan a las fundaciones. A ver, si estamos entendiendo, peso. sí que estamos entendiendo que el capitalismo era una respuesta a la pobreza social que vivían en la industria, por supuesto que necesitamos ejercer la caridad, porque si no, ¿dónde lo reinvertimos? Respetar la ¿Sí? naturaleza de la economía. Propia, digamos. Ahora hay una pregunta fundamental acá. ¿Qué determina el valor de un producto? ¿Por qué Francia, La calidad. por qué la Francia vende sus colegiales a 3.50 y no más caro o más barato? Porque nadie más Por el cliente. Por calidad. La oferta y la demanda, ¿no? Una persona muy determinada. Hay personas con hambre y gente no van a dar. Pone dos, por calidad o por calidad. Por calidad. Mire, Porque ella como mamá dice bien todo. Voy para acá entonces, con el gozo encontrado. mire. Voy a cocinarte un No, bueno, no ve la talla. Yo no vendo a colegiales, vendo universitarios, son más caros. Para terminar hoy con esto vamos a entender el capitalismo, espero, por lo menos en el barniz que le estamos dando. Valor. ¿Qué determina el valor de algo o de alguien? La calidad. Incluso de alguien. Ojo con lo que estoy diciendo, que tiene que ver con los salarios. No, se equivoca. No es oferta y demanda. Porque la demanda de la palta siempre fue la misma, sin embargo, en una época que la palta fue más caro. Entonces no es oferta y demanda.
Una es la exclusividad del producto o servicio. Es lo mismo que... Y lo otro creo que es Lo negociable... No. lo escaso del producto o servicio. Y lo otro es... La utilidad es lo mismo. La calidad. No, la utilidad. ¿Dónde entra el factor humano en estos dos elementos del valor? En la utilidad. ¿Por qué? Porque yo le pregunto al cliente, ¿le es útil esto para usted? Y si es útil, lo tiro al mercado. Si no es Si no hay útil, nada, no lo tiro. Entonces, es Mire, le voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay 10 entradas para el concierto próximo que va a dar, suponiendo, Wisin y Yandel. Solo 10 entradas. Son súper escasas. Ojo. Ya, Bon Jovi va a hacer. aquí hay una evidencia. Ahí está. A ver, ya. Exclusividad son solo 10. Pero si para a usted supongamos que le carga el reggaetón, no le es útil. ¿Me hago entender? Por lo tanto, la exclusividad determina el valor, usted no va a estar dispuesto a pagarlo. Ni un peso por eso. En cambio, si fuese el artista preferido suyo, yo estoy seguro que se va a velar, a pelear por esa entrada. Por lo tanto, y aquí entendemos el capitalismo desde una escuela que se llama la Escuela Austríaca de Economía, que determina que el valor de algo, de alguien, lo determina la utilidad, es decir, el cliente final, independientemente del costo que eso lleve. Calidad también. Parecido. ¿Por qué? Porque yo me puedo esforzar muchísimo. Puedo pasar 2 semanas, 3 semanas completas diseñando este super plumón, Plus Catcher Rainer. ¿Qué determina el cliente final? ¿Y si nadie lo compra? ¿Cómo me dice que el cliente determina el cliente? Pero eso no es entonces la demanda, profe, la demanda de Sí. la persona. Regular los precios. El cliente determina. De ahí pasamos a la demanda y la oferta, pero el valor no lo determina la oferta y la demanda, lo determina la exclusividad y la utilidad. Si es útil, va a haber más demanda. Lo que yo tengo que hacer para ganar plata es achuntarle la utilidad. Por eso acabo de dar el ejemplo. Si yo pasé 4 meses de mi vida diseñando este Super Mouse Plus Custom Ranger con superpoderes parecido a Iron Man, ¿ok? ¿Listo? Y resulta que nadie lo compra. O sea, el cliente final determina. Estoy obligado a bajarlo de precio, a bajarlo de precio, a bajarlo de precio, a tirarlo en el outlet, a bajarlo de precio, a bajarlo de precio, a bajarlo de precio. ¿Quién determina el valor? El cliente, no yo. La demanda. En ese caso sí. Ahí sí. Pero no la oferta. No la oferta. Entonces estamos hablando de la demanda. Exacto. Solo de la demanda. ¿Queda claro? ¿Qué implicaciones tiene esto para terminar hoy día? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Usted cuánto pagan el ayer? Porque lo valora. Porque lo valora. En otras palabras, usted paga lo que paga en el ayer porque quiere. Porque lo está valorando. Le es útil. Quizás no es exclusivo lo que está aprendiendo, pero le va a ser muy útil en su vida. Por eso es una buena inversión. ¿Me explico, no? Por eso paga lo que paga. Piensa en eso cada vez ahora que vaya a pagar algo. Que usted está determinando el valor, no el que lo está ofreciendo. Usted lo determina. Usted lo está determinando. No el que lo ofrece. No el que lo ofrece. Usted lo determina. Si usted está dispuesto a pagarlo, es porque lo vale. ¿Sí o no? Por eso alguien puede decir, oye, que está caro eso.
Está caro porque hay gente que está dispuesta a pagarlo, si no estaríamos pagando. Todo lo que los demás. Piensa en eso. Es el capitalismo. Y lo que hace el capitalismo. Recién ahí va la oferta y la demanda. Pero primero es la exclusividad y la utilidad. ¿Ya? Después que es útil, lo tiro a la oferta y la demanda. A ver cómo funciona. Es como los celulares, cuando sale el último es bien caro. Después cuando... Y después empezaron a poner, ¿y por qué si el mismo celular y costó lo mismo? El chino, el japonés que al mes hizo los chips. siguiente baja de valor activo. ¿Por qué? Porque Si salió costó lo también, mismo. Qué bueno. Ahí está el tema. Porque ya no es exclusivo ni es tan útil. ¿Se fija cómo funciona? ¿Ya? Estamos por hoy, chicos. ¿Estamos?